Hemos escuchado hablar de las brujas negras que adoran al maligno y que por ende son malvadas y desean tener poder o la vida de los infantes. Sin embargo, con esta historia real, podrás conocer que aunque una bruja sea negra, también puedes sentir un cariño por alguien. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Victoria. Nací en el puerto de Veracruz y a muy corta edad, 19 años, me casé con un hombre llamado Ricardo. Él era militar. Había llegado por un tiempo al puerto y ahí nos conocimos. Nos casamos e inmediatamente nos cambiaron de ciudad, teniendo ahora como hogar un departamentito en la ciudad de Mérida, Yucatán. Yo estaba en el primer departamento de un complejo de 27 departamentos, en el mero centro de la ciudad. Creo que al día de hoy ya están destruidos por el paso del tiempo. A mi lado había una vecina muy amable a la que apodaban la nena, y al lado de ella estaba doña Rosita, una mujer de aproximadamente 65 años de edad, algo robusta y vivía con su esposo únicamente. Él laboraba en la Comisión Federal de Electricidad. Se encargaba de hacer conexiones y arreglos del cableado en la ciudad. Cuando llegué a vivir ahí, doña Rosita me hizo sentir bien recibida. Creo que me veía tan joven que tal vez sintió por mí un amor de madre, ya que jamás tuvo hijos. Cuando ella llegaba del mandado, me llamaba por mi nombre. Al escucharla, inmediatamente abría mi puerta y sacaba una silla, puesto que mi departamento era el primero, y a pesar que estaba muy cerca de su casa, ella quería descansar, ya que en una de sus piernas tenía una grande llaga que siempre se cubría con vendas. En un par de ocasiones se la llegué a ver, pero a pesar de que se la cubría perfectamente, se podía ver que la pierna siempre estaba morada. Me decía que todo su dinero se iba en curarse, la bendita pierna, que hasta parecía que trabajaba únicamente para eso. Y ahora que lo pienso, desde el día en que la conocí hasta el día en que falleció, su pierna siempre estaba herida, jamás se llegó a curar. Los departamentos eran de una sola habitación, allá acomodábamos la mesa, cama y demás. Como estaba recién casada, sentía que para comenzar era suficiente, además de que todavía no teníamos hijos. A los 3 meses de casada, me embaracé de mi primer hijo. Antes, hablando de los años 50, no había tanta información sobre el control de la natalidad, pero yo estaba muy contenta y emocionada por un hijo. Cuando le conté a doña Rosita, se puso muy feliz. Como te había dicho, jamás tuvo hijos, así que yo sentía que vivía esa experiencia a través de mí. A raíz de ese día, siempre me llevaba de comer. Decía que tenía que alimentarme bien para que el niño creciera sano, porque sí, siempre me dijo que iba a ser varón. Un día me llevó la sopa con pollo que le gustaba hacerme para que yo comiera. Me vio solita llorando ya que mi esposo estaba en el cuartel. Me preguntó que qué me estaba pasando. Le dije que ya estaba harta de que una vecina, la del departamento 9, estuviera siempre molestándome. Empezó a crear chismes y decía que yo tenía los ojos de vaca. Honestamente, era una joven muy inocente. Siempre estaba con mis primas, con mis padres. Éramos una familia muy unida y sentía su cobijo. Pero al estar lejos, sin nadie de mi confianza, me sentía sola. Doña Rosita me dijo que no me preocupara, que la vecina del 9 al día siguiente se iría de los departamentos.
A la mañana siguiente me levanté temprano para hacerle el desayuno a mi esposo, cuando de repente empecé a escuchar la sirena de una ambulancia y luego vi que se estacionó enfrente de la entrada. Me asomé por la ventana y vi que bajaron 2 paramédicos con una camilla. Después, vi que la vecina del departamento 9 estaba ahí acostada. Su esposo caminaba a su lado. Salí inmediatamente para ver qué estaba sucediendo. Doña Rosita se me acercó y me dijo que ya no me preocupara más, que esa vieja malvada ya no me molestaría nunca, que hablaría con su esposo para decirle que lo mejor era que buscaran un departamento en otro lado, porque su esposa, si volvía a pisar este lugar, enfermaría nuevamente. Yo me quedé sorprendida, sin embargo, mi mente ingenua no podía dimensionar los hechos completos. Pasaron los meses y doña Rosita era muy buena conmigo. Me llevaba comida y cuando mi esposo estaba en el cuartel, pasaba a verme y se quedaba conmigo. Realmente estaba muy pendiente de mí. En una ocasión me notó triste. Ella me preguntó que qué me pasaba. Le dije que estaba sola en Mérida, que no tenía familia y que yo pensaba a la hora en que vendría mi hijo, que no tendría apoyo. Si bien mi suegra vivía en el puerto de Progreso, no tenía muy buena relación con ella. Doña Rosita me dijo que no me preocupara, que ella estaba para mí, para cuidarme y que estaría pendiente en todo momento, así como lo había hecho todo ese tiempo. Entonces me abrazó. Sinceramente sentí una alegría en tenerla en mi vida. Una madrugada me sentí muy mal, por lo que mi esposo me llevó de emergencia al hospital. Tenía apendicitis en mi 4º mes de embarazo. Era muy peligroso, sin embargo, los doctores pudieron hacerme la operación y el embarazo no tuvo ninguna complicación. Cuando llegué al departamentito, me dijo mi marido que vendría mi suegra a cuidarme para que él se fuera tranquilo al cuartel. Cuando él se fue, mi suegra sacó su estambre y agujas y se puso a tejer. Y después, como a la 1 de la tarde, me preguntó que qué iba a cocinar porque tenía hambre. Así que me tuve que levantar para atenderla. Realmente me sentía muy mal, acababa de salir del hospital y mi suegra era muy malvada. Me hacía más pesada mi recuperación. Pero como por arte de magia llegó doña Rosita, me vio y me dijo que no, que me fuera a su cuarto y que me acostara ahí en su cama. Mi marido en ese momento llegó, así que escuchó todo lo que ella dijo. Vi su cara, pero no le pudo decir nada, ya que doña Rosita tenía un carácter muy duro, por lo que no tuvo más remedio que aceptar. En su cara le dijo que yo no debería de estar trabajando en atender a su madre, que ella era la que venía a cuidarme y a cocinar y no al revés. Cuando llegué a su cuartito, la cama estaba impecable. Se notaba que acababa de cambiar las sábanas. Ella me ayudó a acostarme y me dijo que abriera mis manos, que me iba a poner algo adentro y que las cerrara, que por ningún motivo las abriera, que no vea qué hay en el interior, pero que me dormiría inmediatamente y que mi cuerpo descansaría. Así lo hice. Con cuidado cerré las manos con algo adentro y me quedé profundamente dormida hasta las 8 de la noche. Cuando desperté, doña Rosita estaba a mi lado. Me dijo que le había dado de comer a mi esposo y que le había dicho que pasaría la noche con ella en su cuarto para que pudiera cuidarme y que su madre, mi suegra, se podría regresar a Progreso, que cuando ella se fuera, yo iba a volver. Y recuerdo que le dije algo así como mi suegra se iba a ir, pero iba a regresar, que no me agradaba porque me hacía la vida imposible y que quería tener paz en mi embarazo. Ella se rió y me dijo que no me preocupara, que mi suegra no iba a regresar a mi casa hasta que el niño naciera y yo lo llevara a bautizar, que mi suegro sí vendría porque él era un buen hombre y me quería mucho, pero que mi suegra no.
A ella la vería nuevamente hasta el bautizo del niño. Después me dijo que cerrara los ojos y que con cuidado le diera lo que tenía en las manos. Así lo hice, y hasta la fecha no sé qué tuve todas esas horas entre las manos y creo que jamás lo sabré. Al día siguiente, cuando mi suegra se fue, yo regresé a mi casa. Ahí iba a verme doña Rosita, me llevaba comida y demás. Sentía que si bien extrañaba a mi madre, ella era algo así como otra madre para mí. Me sentía acompañada y protegida. Un día, cuando tenía más o menos 5 meses de embarazo, me fue a ver a mi departamento. Me dijo que ese día no nos veríamos, que tenía mucho trabajo y que por nada del mundo vaya a buscarla a su casa. Le dije que estaba bien. Curiosamente fue el día cuando me di cuenta de que mucha gente adinerada iba a verla. Entraban hombres, mujeres, solos o acompañados. Incluso una mujer llegó llorando y cuando salió de su casita estaba sonriendo. A la mañana siguiente doña Rosita me fue a ver. Le dije que tenía muchas amistades con dinero. Ella me preguntó que por qué sabía eso. Le dije que me fijé porque habían llegado ayer muchas personas bien vestidas y que dejaban sus carros estacionados afuera. En aquella época no cualquier persona tenía auto, así que era notorio que tenían buen poder adquisitivo. Ella titubeó y me dijo que sí tenía amistades adineradas. Entonces, para cambiar la plática, me preguntó que qué le hacía falta al niño. Yo le dije que había hecho sus pañales con tela y que tenía algunas ropitas nada más. Ella me dijo que le compraría unas sabanitas y otros detallitos para empezar a armar todo para su llegada. Yo le decía que mejor ese dinero lo usara para curar su pierna, pero ella decía que siempre estaba mala y que creía que jamás se iba a curar, pero que el niño necesitaba sus cosas y que ahora tenía dinero suficiente porque le acababan de pagar. Pasaron los meses y efectivamente a mi suegra no la vi hasta que se llevó a cabo el bautizo. Estábamos muy felices por la llegada de nuestro primer hijo. Acá se pone mejor la historia. Cuando salí a tender los pañales en el patio, me di cuenta de que en el fondo había como una casita hecha de láminas, tanto las paredes, el techo y la puerta. Pero eso no fue lo extraño. Lo extraño fue que doña Rosita entraba ahí. Así que en mi curiosidad esperé a que ella se fuera a hacer su compra. Dejé a mi niño en la cuna y me fui para ver qué había dentro. El cuarto era tal vez de 2 por 2 metros. Vi un altar. Tenía como varios pisos hacia arriba. Había una cajita de madera en el primer nivel. En el siguiente había otra más pequeña y en el siguiente hasta arriba otra más pequeña aún. Me pude percatar de que habían cruces invertidas, figuras de la muerte y figuras del innombrable. Yo empecé a temblar. Decidí que quería ver qué había en la primera caja de madera. Cuando la abrí me sorprendí ya que en el interior habían huesos humanos. Yo cerré de golpe la tapa y salí corriendo de ahí. Temblando entré a mi casa y cerré con seguro. Como a la hora aproximadamente, doña Rosita tocó a mi puerta. Yo le abrí y notó de inmediato mi nerviosismo. Ella me dijo que no tuviera miedo, que jamás me haría daño. Si bien adoraba a las fuerzas oscuras o al demonio, eso no le impedía que sintiera un amor por mí y mi familia, que ella siempre me iba a cuidar y proteger. Esa noche medité mucho sus palabras y fui recordando varias cosas. El cómo las personas de la vecindad la veían con temor, que fueran a visitarla personas ricas y que luego decía que tenía dinero por los pagos. Pero también recordé todo el amor, el cariño y la protección que ella me dio de manera incondicional. Así que eso ganó. ¿Mi vecina era una bruja satánica? Sí, sí lo era. Pero para mí, siempre será la mujer que me ayudó,
protegió y cuidó cuando nadie más lo hacía, la que me alimentó y ayudó cuando estaba operada, y la que siempre tuvo cosas buenas conmigo. Con el tiempo a mi esposo lo cambiaron de ciudad. Sin embargo, cuando llegábamos de vacaciones a Progreso, para que mi marido viera a su familia, yo me iba a ver a doña Rosita, a saludarla y a llevarle a mis hijos para que los viera, a platicar y demás cosas que las amigas hacen. Le doy gracias a Dios que conocí a doña Rosita, temida por todos, pero querida por mí. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?